llama, en principio, el nombre que le dimos es Cambia el juego, hábitos saludables en la era digital. Y bueno, al final lo que estamos viendo en la parte de, sobre todo lo que llaman Active Gaming, que en castellano suelen decir cambio de hábitos, estamos viendo que bueno, cada día es más importante el tema de la salud, ¿vale? Y a ver, al final es un poco el tema sobre el que ellos van a trabajar, ¿vale? Ahora Oliver, que está en el Hub de Innovación Deportiva, bueno, ahora que os cuente, falta Vanessa Zorrilla de la Miguel Hernández, que por temas de tráfico, como viene desde Elche, la pobre pues está a punto de llegar y bueno, ahora se incorporará, ¿vale? Así que nada, os dejo con ellos y espero que os guste el tema, ¿vale? Lo tuyo, Oliver. Gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos y como bien ha dicho Javier, vamos a hablar sobre los hábitos saludables en la era digital. Tengo la suerte de compartir esta mesa de trabajo con unos expertos profesionales del sector y la verdad es que yo trabajo en el Hub de Innovación en Deporte, pero como les he dicho, no soy ningún experto, pero seguro que aprendemos mucho de ellos. Nosotros, para empezar, vamos a presentaros un poco, ¿vale? Y os van a contar un poco sus líneas de trabajo y cómo están trabajando en este sector. Si queréis, pues empiezo con Francisco Martínez, de Asís Martínez. Es fisioterapeuta y doctor en Ciencia de la Salud, profesor e investigador en la Universidad Católica de Valencia. Francisco. Muchas gracias, Oliver, y gracias a Javier por invitarme, ¿no?, a estar en esta mesa redonda. Y bueno, para añadir un poco que me conozcáis, ahora estoy como profesor e investigador en la Universidad Católica de Valencia. Doy una asignatura que no tiene nada que ver un poco con fisioterapia, que es salud pública, ¿no?, que toca un poquito todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?, y ver un poquito cómo funciona, ¿no?, el sistema de salud público en los distintos modelos y países, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y aparte estoy muy metido en mis líneas de investigación, se enfocan más en lo que es en la calidad de vida, en la relación pues, con el deporte, la salud, especialmente con la naturaleza. Y ahora mismo soy miembro del observatorio, ¿no? Hemos creado un observatorio en la universidad que está enfocado en la actividad de naturaleza inclusiva, con personas con discapacidad, que, pues, especialmente pues, jóvenes, ¿no?, que vemos nosotros algo tan sencillo como ir a la naturaleza, pues para pues, las dificultades que presentan, ¿no?, hacer algo tan sencillo como eso para este tipo de personas, pues nosotros pues, facilitamos, por ejemplo, salidas en los colegios para que puedan, digamos, formar parte tanto en las clases, ¿no?, pues, como uno más y poder disfrutar de algo tan maravilloso como es pues, ir al monte. Y no sé si quieres poner la presentación ahora mismo o quieres... No, vamos a seguir. Perfecto, muy bien. Perfecto. Pasamos ahora con Marina Ramiro. Es investigadora en tecnologías inmersivas en Fisabio, es ingeniería informática, investigadora especial en VR y XR. Marina, si quieres contar tus líneas de trabajo que estás haciendo. Sí, quiero dejarlo con la presentación y así muestro un poquillo más también. Vale, pues lo pasamos y pasamos con José Luis entonces. Vale, José Luis también es ingeniero informático, doctor en tecnologías para la salud y el bienestar, investigador senior en el grupo de Human Computer Interaction y en el Instituto Tecnológico de Informática. José Luis, si quieres... Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Como dice el título del grupo de investigación, ¿no?, Interacción persona-computador, nos dedicamos principalmente a ver cómo podemos hacer que la tecnología sea para todo el mundo y que pueda ayudarles en sus vidas. Y yo concretamente estoy en el ámbito de los que se llaman juegos serios, ¿no?, que es cómo podemos aplicar los videojuegos a diferentes ámbitos para mejorar la vida de las personas. Perfecto. Muchas gracias. Pues como estaban comentando Marina y Fran, ellos tienen una presentación que nos van a hacer para saber un poco esas líneas de trabajo y así nos guiamos de lo que estáis haciendo actualmente. Vale, empezamos con la de Francisco. Sí. A ver, vale. Bueno, decir que yo ahora mismo no estoy investigando sobre este tema en concreto, pero sí que este año tuve la oportunidad de dar una pequeña presentación en el SETU, una universidad de Irlanda, y va un poquito sobre el tema. Y como veis en el título, ¿no?, es conectar para desconectar, ¿no? Es abrazando nuestra esencia natural, ¿no?, en un mundo cada vez más artificial. Y es que yo soy una persona pues que... Bueno, intentaré ser corto, pero que si no... Vale, que si no yo me enrollo. Pues que le gusta mucho pensar, ¿no?, y sobre todo esa curiosidad que tenemos innata de niños, pues intento no perderla. Soy un poquito como un filósofo moderno, ¿no? Y como sabéis, pues nosotros pues siempre desde épocas antiguas hemos hecho las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos?
a dónde vamos, que está muy bien, ¿no? Pero esto ya va a ser un ciclo que no va a tener fin, ¿no? Porque no tienen respuesta. Pero si nos ponemos a pensar cómo estamos hoy en día como sociedad, pues al final nos damos cuenta que vivimos una especie de paradoja, ¿no? Y es que estamos tan desconectados en un mundo tan conectado, con tantas tecnologías, que dices, ¿cómo puede ser, no? Os he puesto aquí unos datos, no hace falta que los aprendáis, pero más que nada para que sabáis un poquito cómo está nuestra situación actual, y es que tanto jóvenes como mayores se sienten muy solos, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí pongo, 1 de cada 3 jóvenes adultos a nivel mundial probablemente nunca se casarán, ¿no? Espero no ser yo uno de ellos, pero digo que la cosa pues a veces que no está tan bien como pensamos, ¿no? O incluso con tantos datos, tanta información que tenemos de cómo cuidarnos, de cómo tener una buena salud, imaginaos, ¿no? 1/3 de las muertes a nivel mundial se deben pues, a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que la gran mayoría se pueden, digamos, evitar o reducir el riesgo teniendo unos buenos hábitos. Entonces, yo digo, por un momento, convirtámonos en filósofos, ¿no? Y cuando hablamos de esta conexión, desconexión, ¿no? Preguntémonos, ¿no? ¿De qué estamos desconectados? Pues si lo ponemos más científico, más específico, yo diría, pues de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tenemos que conectar? Pues nuestra esencia. Que ahora hablaré de esto, que suena un poquito ahí esotérico, espiritual, ¿no? Pero no es así. Y digo, ¿con qué nos reconectaremos? Pues con nosotros mismos. Al final esto es un ciclo cerrado, tecnológico, ¿no? Que tenemos de ver que no hemos de mirar tanto para afuera, sino estar mucho más adentro de nosotros mismos. En un mundo con tantas situaciones es complicado, pero al final es lo que uno debe de hacer, ¿no? Para sentirse a gusto y tener este nivel de salud mucho más, bueno, pues, beneficioso, por así decirlo. Y entonces, cuando hablamos de nuestra esencia, ¿qué nos dicen? No, esto de nuestras madres, nuestras abuelas. La salud es lo primero, hemos de cuidarnos. Y al final es que es así, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una enfermedad, cualquier cosa que nos altera nuestro nivel de salud, todos los demás, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros hobbies, pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque dices, yo no estoy bien. O sea, y hasta que no esté bien, no puedo enfocarme, al menos no al 100%, en lo que quiero hacer. Entonces yo siempre, si veis aquí abajo, es una frase que siempre le digo a mis alumnos, en el ámbito de la salud, digo, no os enfoquéis en la salud. La salud no es el final de la vida. O sea, no tenéis que vivir para tener buena salud, para vivir para estar bien, no. Pero es el medio para luego conseguir todo lo demás. Si yo tengo buena salud, pues estoy más motivado y podré trabajar mejor. Tendré mejores relaciones porque estoy bien conmigo mismo y entonces eso se percibe y tengo mucha más energía para dedicar a todos los demás ámbitos y no solo, digamos, a preocuparme por estar bien, ¿no? Evidentemente, ¿sabes? Sin meternos en ninguna revisión científica y metaanálisis, os pongo aquí la fórmula que yo creo que es lo más sencillo posible para vivir saludable, que es moverse, ¿vale? Tanto fuerza como cardio, ahí cada uno que haga lo que quiera, una buena alimentación, lo más natural posible, descanso, tanto dormir bien como estar bien con uno mismo, naturaleza, evidentemente, que nos dé el sol y tener esa conciencia, ¿no? De cuidar nuestro planeta y, por último, al final, pues socializar, ¿no? Y formar parte de una comunidad. Entonces, poniendo una frase muy famosa de filosofía, ¿no? Conocéis ya que el hombre es por naturaleza un animal político. Al final, si lo traducimos, digamos, a un idioma más normal, yo lo pondría como que el ser humano es un animal que vive en naturaleza y se desarrolla en sociedad. Y si desglosamos estas 3 partes, animal, naturaleza y sociedad, al final, digamos, tenemos el éxito, ¿no? Para, digamos, estar en nuestra esencia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los animales? Los animales tienen su vida activa, pero se van moviendo y según sus necesidades hacen una cosa u otra. Pero no están pensando en, que tengo que pagar la factura, que mi jefe me está dando coñazo. No, al final intentan reducir a lo mínimo, pero para dar lo máximo. O sea, no se buscan esas complicaciones extra, ¿no? ¿Qué más? En cambio, la naturaleza, al final, no podemos, digamos, tenemos esa parte animal, esa parte que no podemos, digamos, desglosarnos de la naturaleza. Entonces, es normal que si vivimos en la ciudad en Valencia y luego nos vamos a la playa y nos vamos a la montaña, nos sentimos como aliviados, porque al final podemos conectar con esa parte nuestra y toda esa sobreestimulación que al final muchas veces no nos lleva a ninguna parte, pues lo que se hace todo muy redundante, cuando estamos en un medio mucho más tranquilo, es cuando, digamos, vale, a lo mejor esta es la sensación que debo tener yo
no solo aquí, sino también cuando estoy en la jungla de hierro y de ladrillos, ¿no? Y por último, al final, algo tan esencial como las relaciones, ¿sabes? Tú puedes tener la mejor salud del mundo, pero sin relaciones, sentirte aislado, ¿sabes? Te falta algo, te falta un componente. Al final, ya no es solo tener más relaciones, sino cuidar las relaciones y sentirte parte de algo. Al final, eso es lo que nos llena como personas. Por último, ya enlazando en el tema de la tecnología y los hábitos, es importante, ¿no?, diferenciar, que yo siempre digo, la tecnología está muy bien, yo soy muy fan de la tecnología, ¿sabes? Pero esta no nos tiene que controlar, ¿vale? Al final es una herramienta más maravillosa, tenemos, y mejor yo abogo, ¿no?, porque cada vez la tecnología avance mucho, mucho más, pero con cuidado, ¿vale? Porque al final, es decir, si luego nos van a decir, o sea, por ejemplo, yo siempre digo, con mis alumnos, digo, yo planteo siempre trabajos y proyectos en cada clase. Está muy bien que utilicen ChatGPT, digo, utilizad ChatGPT, ¿sabes? Pero aprended el porqué, ¿sabes? Entender la respuesta que os da, ¿sabes? Y eso pasa por entender cómo preguntarle y por qué le vas a preguntar todo eso. En cambio, si no haces ese trabajo previo, vas a depender de ChatGPT y de la respuesta que te dé. Pero si no sabes que si esa respuesta es correcta e idónea según el proyecto que te piden, entonces no sirve de nada porque estás, digamos, a merced de esa tecnología. Por ejemplo, yo digo, a mí me encanta la naturaleza de la tecnología y en mi tesis doctoral pues junté y hice un proyecto de algo que se llama naturaleza virtual, ¿no? Y os pongo aquí datos muy interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, la última encuesta vemos que a nivel mundial cada usuario que está en Internet se conecta como mínimo 5 horas al día consumiendo esa tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que lo están leyendo más. No, al final son temas que durante la mesa vamos a ir tocando. Pues ya no más. Pero al final has tocado temas muy potentes. Que luego se pueden explicar, ¿vale? Sí. Muy bien, muchas gracias, Francisco, de verdad. Nada. Y aprovechando la llegada de Vanessa, que estamos esperando, que ha tenido problemillas de tráfico. Bienvenida, Vanessa. Gracias. Te hago una pequeña introducción y si quieres nos comentas un poco tus líneas de trabajo que estás haciendo. Vanessa Zorrilla es agente de innovación en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es doctora en Ingeniería Mecánica y en Análisis y Evaluación de Procesos Sociales y Políticos. Vanessa. Hola, pues muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia, también es lo primero, por el retraso que he tenido. Y, bueno, como siempre, me alegro mucho de poder estar aquí un año más con ABRE. Fenomenal, porque ahora ya conozco a los hermanos Cohen, Oliver, que seguro que aquí les conoceréis más tendréis contacto con ellos y tal. Y bueno, yo voy a ser muy breve. ¿Nosotros qué hacemos? Yo estoy en Elche, trabajando en la Universidad Miguel Hernández, en el Instituto de Bioingeniería. Claro, cuando te presentas es un nombre bastante largo, entonces ¿qué dices? ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué haces? Yo, bueno, pues yo vengo de Elche, pero aquí no está la dama. Realmente lo que tenemos es Silicon Valley, lo que pasa es que no lo sabéis todavía, eso os lo cuento yo. Entonces, Elche no pertenece a la Comunidad Valenciana, pertenece a San Francisco, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en mi instituto? Bueno, en mi instituto somos muy disruptivos y es verdad. El director de nuestro instituto, fijaros, él lleva más de 30 años desarrollando el implante que ahora conocemos de Elon Musk, el Neuralink. O sea, nosotros damos visión a las personas ciegas. ¿Qué más tenemos? Pues nosotros hacemos rehabilitación para pacientes con robótica. O sea, esto de que conocemos de los humanoides, bueno, nosotros ya tenemos los esqueletos de hace un montón de tiempo. Entonces, no solo es que desarrollemos los algoritmos, sino que además buscamos esas conexiones. Y esas conexiones no solo van en el mundo científico, van también a través pues, de la gente que está hoy aquí, a través de vosotros y vosotras. Y bueno, pues un poco ese es el resumen de lo que hacemos. Os animo a ver la página web, no he traído ni diapositiva, ni presentación, ni nada. Buscarnos que estamos en la tele por todas partes, ¿vale? Hace poco en Telecinco, yo no sé ya. Entonces, no he traído nada, no hace falta, creo que no es necesario, ¿no? Y bueno, un poquito así el resumen, ¿no? de lo que nos dedicamos. Perfecto. Vanessa, muchas gracias, de verdad. Nada, pues ahora seguimos así contigo, con Marina, ¿vale? Que sí que has traído una pequeña presentación y ahí así te conocemos y lo que hacéis en Fisabio. ¿Tienes? Sí.
Pues, como ha dicho Oliver, soy desarrolladora de realidad extendida y más que en Fisabio, que es esto lo que realizamos, estamos investigando cómo el desarrollo de estas tecnologías pueden facilitar el preoperatorio y durante la operación la eficiencia y precisión del cirujano, sino como individuo, cómo ha sido mi trayectoria en este mundo del desarrollo. Desde que comencé me centré en el ámbito de la salud porque pienso que la tecnología es un arma de doble filo y no nos podemos olvidar del mundo que nos rodea y disfrutarlo. Este fue mi primer proyecto que hice con bastante ilusión. Concretamente, al finalizar mi carrera, es una aplicación de rehabilitación post-ictus del tren superior. Y ahora, pues, lo que vamos viendo es cómo ese tipo de aplicaciones podemos llevarlas a realidad mixta, porque da un plus de que el paciente vea el mundo real y luego pueda trasladar esos aprendizajes a su día a día y conseguir ese aporte de valor para que sume autonomía y mejore su bienestar. Conseguí una mención honorífica y bueno, al final estos pequeños detalles son los que te van motivando a continuar en esta línea y buscar cómo aportar en la sociedad, más que buscar la retención pasiva de las personas en las distintas aplicaciones y explotar esas vulnerabilidades o adicciones que la tecnología puede crear. Además, me encanta crear, me encanta todo lo visual, entonces intento siempre estar activa y ahora pues también divulgar, dar a conocer lo que se hace y no solo en los videojuegos, sino también en las terapias y cómo la tecnología puede enfocarse en este sector. Perfecto, Marina, muchas gracias. Al final pues, estamos hablando de salud, rehabilitación, tecnología y ahora vamos a empezar a ver si debatimos un poco, ¿vale? Os voy a lanzar unas preguntas y ojalá podáis debatir entre vosotros a ver cómo lo veis. Pues eso, tecnología y hábitos saludables, que es la mesa que nos toca. Yo voy a preguntaros sobre el papel que creéis que la tecnología es inmersiva, los wearables que llevamos todos y la IA, que también comentaba Francisco, les tienen un papel real dentro de la adopción de hábitos saludables para las personas. ¿Quién empieza? ¿Yo? Que estoy aquí en la esquina. A ver, yo os digo un poco cómo pensamos y cómo traigo también las ideas que formamos y de lo que formamos parte en el Instituto de Bioingeniería. Yo diría que la tecnología en general, para mí es como cuando comes una paella, ¿no? La ponen de marisco, a mí me encanta el marisco, soy del norte, entonces dices, bueno, pues genial, viene con la cigala, entonces todo el mundo se fija en la cigala, qué bien, guau, voy a comer, guau, es que viene con cigala hoy. Pero al final lo que te queda es la paella. Es que nos olvidamos que lo que tiene la base y lo que da el gusto no es la cigala, es la paella. La paella siempre será paella y eso es lo que te estás comiendo. Entonces, claro, cuando esto no es nada disruptivo lo que estoy diciendo, es algo que ya conocemos, ¿verdad? Es que la tecnología debe ser el complemento. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que la verdad, fijaros, no importa el camino que estoy recorriendo en la vida, sino las personas con las que me llevo. No importa la tecnología a la que estoy llevando, sino para qué nos está sirviendo lo que nos está aportando. Porque al final siempre va a ser la paella. Me voy a comer el arroz, pero va a ser paella, no arroz, ojito, ¿eh? Entonces, es un poco, yo lo veo un poco desde esa forma. Lo que a nosotros nos importa realmente la tecnología y es para lo que nos está ayudando, nos está sirviendo. No va a ser ese complemento. O sea, vamos a dar la vuelta a la tortilla, es verdad, pero vamos a darle con sentido, con forma de ser, con coherencia, la utilizo y soy fan de ello, pero no me lleva a mi día a día, me lleva para ayudarme a vivir,
para ayudarme a estar más tiempo con la familia, con mis amistades, con la gente que me rodea, ¿vale? Y bueno, luego seguimos porque ahí tengo comentarios. Ayer justo, cuando me iba a la cama, como soy muy tecnológica, pues me pongo a mirar, yo me pongo a hablar con la inteligencia artificial, saludas a tu pareja, me voy a la cama, estoy cansada, pero de repente dices, oye, voy a preguntarle esto, y luego ya luego os cuento también un poco, hablamos de anécdotas, ¿vale? A ver qué opináis. Gracias. José, sí. Bueno, sí, por mi parte, me gustaría primero reflexionar, ¿no?, sobre, hablamos de la tecnología como si fuera algo que surge así, ¿no?, por una entelequia en el espacio, ¿no?, como si fueran setas o algo de eso, pero al final tecnología es un producto diseñado por personas y con un fin. Y ahí es donde creo que podemos hacer hincapié en todo, ¿no? Al final, todo lo que creamos las personas está orientado a un fin, y ese fin pues, puede ser positivo para nuestras vidas, puede ser negativo, puede implicar ciertas cosas que nos ayuden a ser mejores o a sacar cosas malas de nosotros. Entonces, eso, ¿no? La tecnología en sí misma es algo que debería ser neutro, ¿no?, pero al final siempre detrás hay una intención humana para algo. Y ahí es donde quiero poner un poco el énfasis en para qué se ha diseñado, ¿no? Sí, ahora te pregunto sobre ello, ¿vale? Marina, sí, siguiendo con la línea de él, y a lo mejor introduzco el tema antes, habla de la ética con la que desarrollamos esos productos. Eso. Y al final, pues, como bien dice, nosotros tenemos la responsabilidad como desarrolladores de hacerlo con un buen propósito y no para ese beneficio económico o esa retención en pantalla que tanto nos está absorbiendo y que nos está dejando, como antes han dicho otros compañeros, el cerebro frito. Así es. Fran, ¿algún...? Sí, bueno, solo añadir, es que se ha dicho bastante todo, pero que al final cuando se hace un cambio de hábitos hay que pensar como la estructura, no en el tronco, ¿no? Y no pensar, digamos, irse por las ramas, nunca mejor dicho. Y es que, por ejemplo, alguien dice, quiero cambiar mis hábitos y quiero hacer más deporte, me voy a apuntar al pádel. ¿Qué hace? Se compra las mejores zapatillas, la mejor equipación, el reloj que le calcula todo, la mejor pala, ¿sabes? Y va un día al mes. Entonces, claro, es decir, porque el cambio no va a venir porque tengas más tecnología, el cambio va a venir de dentro y todo ese proceso mental interno que tienes que hacer. Entonces, hay que enfocarse primero en eso y luego decir, vale, esa tecnología a ti te va a ir bien o esta no. Claro. Y a partir de ahí, pues, hacer lo que se tenga que hacer. Perfecto, así, al final un poco por donde iba y quería introduciros esto de las mecánicas de juego, que como bien sabéis pueden plantear retos, hacer un progreso, crear adicciones, no sé. Pero bueno, no sé cómo planteáis eso, cómo veis si esto puede funcionar, para bien, para mal, éticamente. Sí, por supuesto, como dices, y justo en la mesa anterior se ha comentado, ¿no? Sí. Eso de sacar el móvil de manera inmediata, claro, esos hábitos se crean, ¿no?, a través de feedback inmediato, un montón de mecanismos, ¿no?, neurológicos que está demostrado y estudiado que funcionan bien y que se incorporan a las aplicaciones y que nos hacen adquirir hábitos, pues eso, no tan buenos como el estar consultando todo el rato las actualizaciones, las cosas, ¿no?, o sea, pequeñas cargas de dopamina que se generan inmediatamente y todo eso. Entonces, como comentabas tú antes, Marina, pues eso son cosas que están metidas ahí porque sí, no es de la tecnología, está metido ahí porque queremos hacer ciertas cosas, pero si éticamente, ¿no?, nosotros como diseñadores y desarrolladores e incluso consumidores somos capaces de saber, ostras, esto que está pasando delante mío o esto tal, no estoy de acuerdo o sé que no me va a beneficiar, ¿no? Pues como ya hemos hecho con muchas cosas en nuestra sociedad, que sabemos lo que nos va bien y nos va mal, pues con esto todavía no lo tenemos tan claro, pero bueno, tenemos que avanzar por ahí. Pero vamos, es un hecho que la tecnología cotidiana modifica nuestro comportamiento. O sea, vamos a intentar que eso, ¿no?, ese potencial que tiene, que lo hagamos para cosas positivas. Perfecto, Van. Yo es que lo de los riesgos y todo esto, ya como estamos ya cansadísimos, me encanta el tema. Lo que pasa que siempre oigo esa en todas las mesas, ponencias y tal, siempre oigo esa perspectiva negativa. Entonces yo vuelvo un poco al punto siguiente. Si tenemos al alcance de todo esto, ¿por qué no lo utilizamos para el recurso que realmente nos hace falta y lo que necesitamos? Es decir, me pasó en una
en una ponencia que teníamos que dar, que me pidieron uno de los investigadores, además era de la red de adicciones estatal, y me comentaron, ¿por qué no habláis sobre todo por esos grupos, además, que siempre no tenemos en cuenta, fijaros, personas mayores, niños, niñas, el tema que está relacionado un poco también con el cuidado, con la vida, ¿no? El cómo seguir adelante, el cómo tener una vida más ética, también más saludable, más activa, el cómo poder vivir mejor, ¿no? Cuando estás con personas mayores, cuando estás con personas mayores con adicciones. Y me plantearon, ¿por qué no habláis de los riesgos que hay sobre la tecnología? Y digo, sí, me encanta, el tema es muy bonito, pero es que el riesgo de la tecnología en las personas mayores ya hemos hablado millones de veces. Es que eso ya lo conocemos. Y lo vemos, además, cuando educamos, ¿no? Tenemos sesiones de policías, etcétera, que van ahora por los colegios y hablan de los riesgos. Sí, eso yo ya sé que existe, lo sé. ¿Y somos conscientes? Bueno, pues tal vez no, vale, muy bien, los riesgos están, los valoraremos, los evaluaremos. Pero ¿y los aspectos positivos? ¿Dónde están esos aspectos que realmente a mí o a nosotros nos hacen ser las personas que somos y las que nos gustaría seguir avanzando? No las que queremos ser, sino sobre esa imagen que representamos, ¿no? a nivel social en todo el mundo. Entonces les planteé lo siguiente, muy bien, vamos a darle un poco, otra vez, la vuelta a la tortilla. Voy a quitar la cigala porque al final lo que me como es la paella, ¿no? Entonces les planteé, ¿por qué no hacemos al contrario? Es que la tecnología tiene unos aspectos maravillosos y positivos frente a las personas mayores, que no lo estamos utilizando. La gamificación positiva ayuda también a las personas, ¿no? Y entonces hablamos, mi investigador desarrolló eso. Muy bien, es que nosotros utilizamos esos esqueléticos y tenemos juegos. Es que si no hay juego, si no inspira, si motiva a las personas, no lo puedo hacer. A ver, tema de gimnasio. ¿Por qué voy al gimnasio? ¿Por qué? Bueno, pues hay gente que va al gimnasio porque quiere estar más en contacto con la gente. Hay otros que van porque se van a sacar la foto y tienen ese tema ahí ya que ya no lo quitas en medio, ¿no? Hay personas que también van porque quieren perder peso, quieren mantenerse en forma. Hay quien quiere mejorar, pues tener hábitos saludables en su vida, porque piensa, bueno, pues hago dieta y tal y tal y tal, ¿no? Pero al final siempre hay un aspecto social que nos une. Entonces, ¿yo quiero ir al gimnasio para estar conectado a una pantalla? No. Pero ¿y si voy al gimnasio y me encuentro en un entorno virtual que parece que estoy saliendo a la cumbre del Everest, que no voy a igual jamás en mi vida, ¿no? Porque no me he preparado físicamente en este momento? Todo eso me inspira y me motiva. Todo eso me está haciendo llegar. Y además, encima, estoy conectada con gente. O sea, de alguna forma, nuestro hábito, nuestra forma saludable de entender la tecnología tiene que partir del concepto de no puedo perder mi capacidad de ser persona, me voy a desconectar del Google, ¿no? Porque ayer pasé por este mismo camino y no lo necesito, puedo ir mirando para adelante. Me voy a ir en el metro o en el tren y no voy a mirar en el móvil. Porque ¿para qué? Si voy a estar en contacto con lo mismo, a lo mejor miro a ver si conozco a alguien que hasta ahora también sale fulanito, igual me lo encuentro y puedo hablar de algo. Esa percepción de estar más conectados nos ayuda, ¿no? Y ahí es cuando le llamas por teléfono y dices, oye, ¿estás en el metro? ¿Has cogido el de esta hora? Sí. Ah, mira, pues espera que estoy en el vagón de allá. Y de repente te aparece una aventura en medio del metro o en el tren, que esas las he tenido yo también. Eso es lo que nos aporta la tecnología, el cambio positivo. Y con esa idea es con la que me gustaría que os fueseis hoy de aquí. Gracias. Sí, al final el cerebro en sí busca ese beneficio inmediato, pero en el caso de mi sector o en el de Fran, la rehabilitación tiene un beneficio a largo plazo. Entonces, gracias a la gamificación, esos puntos, esa progresión de niveles que se va equilibrando, el desafío con la capacidad, la habilidad que tiene el paciente, va logrando que obtenga esa gratificación en ese preciso momento y lo lleve de una manera más gratificante. Entonces, aparte de ese sistema de puntos, hay que hacerlo divertido. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la repetición. Claro. Y la repetición, por ende, al hábito, que es lo que queremos conseguir. Porque uniendo con la ética, al final yo no quiero que mi paciente esté continuamente usando la aplicación que yo voy a desarrollar. Yo estoy fomentando su autonomía para que lo antes posible pueda dejar esa aplicación y no depender de ella. Entonces, mi punto es ese de desarrollar con un buen propósito y motivar al paciente. Claro, porque Marina, en tu caso estamos hablando de salud, también estamos hablando también a nivel social, cómo influyen las personas en nuestro día a día. Por eso, no sé si veis que realmente están funcionando estos mecanismos para que la gente, yo por tener este reloj
quiera ir a correr, o no es así, o si hay alguna manera de poder plantear cómo podríamos mejorar esas vidas saludables que queremos que todo el mundo tenga y la gente se pueda mover. Entonces, no sé si existen o pensáis que puede existir algo que pueda ayudar en eso o es complicado. Sí, yo creo que ya existen. Mismamente puedes conectar el teléfono o el reloj a ciertas aplicaciones que van controlando pues, la distancia que recorre y eso al final entra en una competición global que además de socializar y compartir contenidos, pues te anima a seguir practicando deporte u otras actividades. Perfecto. Pues vamos a seguir avanzando y estamos hablando de los smartwatches y el dato, ¿no? El dato que nos monitorizan todo. Y vosotros, ¿dónde veis ese límite de estar totalmente controlados todos? ¿Cuántos pasos hemos dado hoy? ¿Cuántos vamos a dejar de hacer? Y si hay gente que sufre una ansiedad por el dato de, oye, no voy a conseguir los pasos o sí que los voy a conseguir y estoy muy contento por ello. Bueno, al final es como todo, ¿no? Si en fisioterapia o se hace algún tratamiento, lo importante es que esté individualizado, ¿no? Cuando haces un test, un diagnóstico, un tratamiento, ¿sabes? Hay las pautas generales, pero si intentas aplicar esa plantilla a todo el mundo, vas a tener unos resultados muy diversos y lo más probable es que no te funcione. Al final, lo que es la individualización es clave, ¿no? Pues lo mismo con la tecnología. Hay gente que va a ser más propensa a utilizarla y gente que no. Y gente cuando la vaya a utilizar va a tener un poquito más control o menos control. Si tú eres una persona que te gustan mucho los datos y te gusta controlarlo todo, perfecto, ¿sabes? Pero si eso te va a llevar a un estrés y te vas a enfocar más en los datos que en el propio progreso, ¿sabes? de tu rehabilitación, entonces ahí es cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿utilizar la tecnología? Sí, por supuesto. Al final, factores como la motivación, la gamificación son perfectos porque aparte de ver, por ejemplo, en la rehabilitación o en el entrenamiento un progreso a nivel tuyo, a nivel interno, oye, pues estoy mejorando en mi lesión o estoy cada vez más fuerte, ¿sabes? Pues le dan ese extra de decir, mira, que con esta aplicación puedo competir con mi compañero, ¿sabes?, de trabajo que está también entrenando lo mismo y es un factor extra. Pero si luego me va a suponer, ay, no, sabes, que me está superando, ¿sabes? Y estoy estresado, me tengo que tomar más café y luego no duermo, entonces ahí es cuando hay ese conflicto que es el que debemos de evitar. Por tanto, estar conscientes de que, oye, esto me está ayudando o esto no me está ayudando, es el primer paso para luego pues, tomar una decisión sobre ese tipo de tecnología. Sí, justo de lo que estabas hablando de ser capaz de personalizar las experiencias. Claro, eso la tecnología es algo buenísimo, ¿no? Porque nosotros al final tenemos que vivir diseñando experiencias que mantengan a los usuarios entre el entretenimiento y la frustración. Entonces, claro, el tener datos continuos de su rendimiento, de su estado fisiológico, de su estado cognitivo actual, te permite adaptar esas experiencias de manera que, porque a lo mejor tenemos un mal día y no nos salen las cosas, y en una sesión de rehabilitación, por ejemplo, yo que sé, imaginad una actividad que para alguien que se rehabilita de un ictus o de algo y tiene que mover el brazo, tiene que lanzar, hemos hecho un pequeño juego de lanzamiento de algo y ese día no va, no pega nada y eso le desmotiva, le frustra, hace que abandone. Entonces, pues nosotros somos capaces de detectar eso y a lo mejor pues ese día le podemos corregir un poquito el tiro para que no se quede tan lejos, le motive y no se frustre. Entonces, claro, ese seguimiento nos permite individualizar y ayuda mucho. Me gustaría introducir un concepto que aprendí hace poco, que es gamificación empática, que me parece súper importante porque al final desarrollamos ciertas aplicaciones que a cualquiera de nosotros nos van a mandar como las mismas recompensas o las mismas motivaciones, distintas frases, pero es que no todos los vamos a recibir igual o no en ese mismo instante. Entonces es importante pues también tener en cuenta eso e intentar darle como una vuelta para que sea uno de los objetivos durante el desarrollo. Yo sí que quiero hacer un inciso además y siguiendo un poco el hilo que ellos ya han hablado sobre el uso real de por qué utilizamos los datos y por qué necesitamos tener los datos. Y no es que los datos que vayamos a utilizar, sino cuando estamos diseñando y desarrollando algo en concreto,
Cuantos más datos tengamos, mejor. Y esto no es un tema del modelado, de machine learning y tal, sino que es que la verdad es que cuanto más vayamos a tener, mejor lo vamos a poder diseñar. Si me quedo fuera como persona de todo esto, tened en cuenta que igual nuestros datos podrían servir para generar algo valioso, importante. Y también aquí un tema, sobre todo de avance matemático. O sea, fijaros que estamos en una era de la inteligencia artificial. Dentro de 10, 15 años vamos a tener realmente lo que es el quantum computing, a lo mejor en nuestras vidas, ¿no? El Bell spin, que no es el momento de hablar de esto, pero que quiero también poner el foco en ello porque existe, ¿no? Entonces, fijaros que esta tecnología, cuanto más lo podemos nutrir de todo esto, mejor lo vamos a poder hacer. Y el mejor no quiere decir que vaya a tener lo más óptimo, sino que voy a tener una respuesta que ahora no tenemos. Voy a tener el Tesla que me está marcando realmente cuando tengo que adelantar, o a lo mejor no, simplemente poder tener esa decisión y no perder el control. Y también voy a lo siguiente, aquí hay una diferencia también matemática. Voy a hacer mención a ello porque es importante, creo. No se trata de los pasos que doy, sino de la velocidad y los kilómetros que estoy recorriendo. Y aquí hay un cambio también, hay algo de estadística, o sea, tenemos que tener el concepto también claro en nuestra vida de interesarnos más, aprender más y dar más respeto por esa forma tecnológica de cómo tenemos que educar, ¿no? En toda forma de la vida, desde la infancia hasta nuestra vejez. ¿Por qué? Yo os invito a verlo también, Eduardo Sáez de Cabezón, que yo soy admiradora de ella, es amigo mío y tal. El otro día publicó en Instagram un vídeo sobre esto, media aritmética y la diferencia entre la media que conocemos. Entonces, ahí tenéis el cambio, ¿vale? O sea, no es lo mismo la velocidad kilómetro hora que la media hacer de los metros que estoy haciendo. Y con todo esto también enfoco en lo siguiente. Al final, no me importa tanto a mí como persona el dato, lo que me importa es que tenga esa continuidad, ese seguimiento, que me sirva a mí otra vez, vuelvo a lo mismo, para ese desarrollo, para algo personal. Y cuantos más datos tengamos, más vamos a poder personalizar. La realidad es así, ¿vale? Perfecto, personalización, que al final es lo que venimos a hacer, tanto en el ámbito de salud, la rehabilitación, también en el ámbito del día a día como persona. Y como en el día a día también convivimos con otras personas, también quería poneros los ejemplos de la gente que nos rodea. Si consideráis que la gente, la familia, nuestros amigos, nos influyen a la hora de también conseguir esos hábitos saludables, aparte de la tecnología, si los centros educativos, que también estaban hablando en la mesa anterior, para promover hábitos digitales saludables. A mí es un tema que me gusta mucho porque en casa somos 3 hermanos. Diría que de generaciones muy diferentes. El más pequeño acaba de cumplir 9 años y me siento muy responsable de enseñarle el uso consciente de la tecnología, ¿no? Porque al final ellos han nacido ya con eso y desconocen pues otras cosas. Entonces, por mi parte, pues aparte de darle ejemplo y no prohibirle, porque pienso que si le prohíbo, al final cuando lo vaya a usar, va a estar como más obsesionado con ello. Entonces, prefiero enseñarle, modelarle el uso, que él mismo aprenda a gestionar las notificaciones, qué aplicaciones le convienen y un poco pues todo ese tema. También inculcarle pues a mis padres que hayan zonas en las que se puedan utilizar, tanto zonas como horarios, para que cuando estemos en la mesa todos juntos pues sea como antiguamente, de que tú dejas el móvil a un lado y al final te estoy contando pues las batallitas del día, te estoy enseñando lo que he aprendido y sobre todo porque personas mayores que se están adaptando actualmente a la tecnología, como puede ser mi abuela, es algo que nos ha reclamado mucho, porque a lo mejor inconscientemente, ay, abuela, es que estoy mirando esto y al final, para mí a lo mejor estoy mirando simplemente un mensaje, pero estoy realmente poniendo un muro ante la comunicación de ella y mí. Entonces, pues valorar un poco eso y sobre todo educarles. Claro. Yo, por mi parte, la verdad es que centrándome un poco más en los juegos, ¿no?
Soy muy fan de la utilización de los juegos comerciales dentro del ámbito educativo e invierto un montón de horas en dar formación a futuros maestras y bueno, profesores de instituto, en todos los ámbitos educativos, universitarios también, en la utilización de juegos comerciales dentro del aula. Y claro, siempre te encuentras mucho rechazo en ese sentido de, ostras, juegos, tal, no sé qué, se van a despistar, van a generar malos hábitos, van a tal, no sé qué. Y bueno, son cosas que muchas veces pasa por la cultura un poco y el convencimiento, la imagen, porque sí que es cierto, ¿no?, que por ejemplo, ya está súper instaurado desde hace un montón de tiempo la utilización del cine como algo dentro de las aulas, ¿no? Y hay un montón de estudios y de recursos de cómo utilizar pelis y bueno, y eso ya lo hemos superado y tal. Bueno, pues con los juegos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que hace falta mucha divulgación y que hace falta que las futuras generaciones, ¿no?, que ya conviven más con esto, se sientan cómodas, se sientan seguras, veamos cómo llegar a un lenguaje que todos nos sintamos a gusto. Y sí, creo que hace falta mucho en ese... Aún nos queda por recorrer mucho, ¿sabes? Teniendo en cuenta que el 80% de la población mundial juega algo, todavía hay, en el ámbito educativo, por ejemplo, todavía hay mucho rechazo y creo que se puede avanzar mucho ahí. Vanessa. Sí, yo creo que volvemos también al tema de los extremos. Qué lástima que al final siempre estamos teniendo a los niños y niñas y a las personas mayores. Precisamente estas partes de la sociedad, estas personas que enseñan a la sociedad y que están cuidando de la sociedad, que son las que deberían estar más formadas en todo esto, en proporcionar ese cambio, resulta que siempre son las que se nos quedan lejos. Y voy a lo siguiente, porque yo también he notado esa percepción en cuanto a maestras y maestros. Ese rechazo tecnológico, es verdad, que no digo un tema de gamificación sobre violencia, sobre tal, es que para eso son los maestros y maestras, ¿no? Es que para eso son las personas también que cuidan, ¿no? No voy a tener ahí un robot que no va a ser, es que no vamos a tener eso en la vida, ¿no? Pero ese conocimiento, el tener esa apertura, esa visión, esa perspectiva más amplia de, por favor, las personas que están en contacto con ellos y ellas tienen que tener ese hábito, conocerlo, saberlo. O sea, no os imagináis la labor social que están dando. No sé, tendríamos que pagar las manos. Porque es importantísimo. Sí, es que es algo importantísimo, es de base. No podemos seguir enseñando, o sea, no podemos pensar, por ejemplo, algo que me he encontrado yo, que las niñas y niños sabemos que tenemos ese estereotipo, las niñas sobre todo, que tienen estereotipo a perder las matemáticas y luego acaban haciendo labor de cuidados, si es que durante toda la vida lo que hemos tenido igual es una maestra o maestro de manual que les está enseñando las matemáticas de la misma forma y que no tienen, es que no sé si realmente les gustan las matemáticas. Ahora bien, ¿cómo vas a enseñar formas espaciales si no les has puesto nunca en contacto con algo espacial? ¿No? Quiero decir, sí, pues, hay un montón de software de dibujo. O sea, quiero decir, todo esto tiene que ir un poco más allá. Entonces, no os imagináis, a mí es algo que me preocupa personalmente, no os imagináis la labor que tienen las personas docentes y cuidadoras sobre las futuras generaciones y sobre las generaciones que, no voy a decir que se deberían ser resilientes ya, ¿vale? O sea, el envejecimiento, es que vamos a llegar a ser mayores, todos y todas. O sea, no sabéis todavía esa función tan importante que tenemos. Y yo os animo, pues que la gente que estáis trabajando con todo esto, por favor, inspiraros, motivar. No lo dejéis pasar ni un solo día de vuestra vida. E interesaros por la formación y por la gente que conocéis y tenéis cerca que tiene todo ese conocimiento. No lo dudéis ni un minuto, ni un minuto. Gracias. Perfecto. Sí, Fran. Bueno, yo diría que para mí como el entorno social de uno es como un trampolín, ¿no? Al final tú puedes decidir saltar en uno, al final en un entorno cualquiera, tu familia, tus amigos, tu gente del trabajo, tú saltas, pero una vez saltas pierdes el control, ¿no? Al final estás en el aire y no sabes qué hacer. La única decisión que tenemos es voy a este trampolín o voy a otro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo que estoy en temas de salud pública, como digo a mis alumnos, y es que cuando en el proceso de fisioterapia sabemos, ¿no? Vas al fisio, te hace la entrevista, te hace los test, te hace el diagnóstico, te hace todo el tema de la terapia,
que ya en sí es meterte en el mundo de esa persona, que ya es complicado de por sí, pues imaginaos llevar esto al tema de la salud pública, que es cada persona es un átomo, la salud pública es el universo entero, hay miles y millones de interacciones, ¿no?, que la gran mayoría no tenemos control sobre ellas, pero que nos afectan a nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y hay cosas que nos van a beneficiar, incluso aunque no estén fuera de nuestro control, y cosas que no. Por ejemplo, el tema de, si no os habéis dado cuenta, el tema de los dibujos animados, hoy en día, especialmente para niños pequeños, miraos el tema de los cortes, ¿no?, de escena, ¿sabes? Ahora van, pum, muy rápido, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque es dopamina pura y dura, ¿sabes? Y claro, antes los dibujos animados eran mucho más lentos, podías disfrutarlos, pero hoy en día, ¿por qué? Porque quieren que el niño, ¿verdad?, esté enfocado todo el rato en la pantalla. Entonces, claro, si tú no eres consciente de eso y no te das cuenta, dejas al niño con la tablet, un chute de dopamina, que luego quieres que se esté quieto comiendo. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque le has metido una sobreestimulación, ¿sabes?, que luego cuando lo llevas en un entorno más normal, más tranquilo de comer, va a ser imposible. Entonces, claro, ¿podemos controlar cómo se hacen los dibujos animados hoy en día? No, pero podemos controlar qué va a ver nuestro niño en casa, ¿sabes? Entonces, cuando tengamos eso consciente, es cuando vamos a saltar a un trampolín o a otro. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, y vamos a hablar un poco de cómo veis el futuro, ¿vale? Porque hemos hablado del estado actual, de cómo estamos monitorizados, y lanzo así una pregunta. ¿Cómo pensáis o os imagináis que va a evolucionar esta tecnología aplicada a la salud, rehabilitación, al bienestar, a los cambios de hábito? ¿Cómo pensáis que va a ser la siguiente evolución? Pues yo lo veo, yo soy bastante positivo, ¿no? Porque fijaos que como sociedad, si tenemos hoy en día, ¿no?, por ejemplo, tenemos claro que el tabaco es malo, se ha reducido su consumo, que el alcohol es perjudicial, se ha reducido mucho su consumo. Con la tecnología diseñada de manera un poco oscura, todavía no lo tenemos tan claro, pero llegaremos a la conclusión como sociedad de, ostras, pues esto del scroll infinito, esto que me obliga a hacer check cada 5 minutos aquí, pues esto no es bueno para mí. Y lo filtraremos, como hemos filtrado tantas cosas en la vida. Entonces, yo soy bastante positivo en ese sentido. Yo creo que irán saliendo nuevas enfermedades a raíz de la tecnología, de cómo la utilizamos, y también por ello pues nuevas medidas en base a eso. Entonces saldrán nuevas carreras, nuevas formas, y también nos iremos adaptando muy lentamente porque la tecnología va avanzando de manera muy rápida y no nos da tiempo a ir innovándonos acorde o paralelamente. Entonces, pues, ser consciente, buscar información, enseñar a otros, porque también tenemos muchas personas que nos rodean que realmente no saben hacer un buen uso, pues transmitir, divulgar ese conocimiento, que al final no nos cuesta nada y aportamos bastante. Bueno, yo voy a ser un poquito más pesimista al respecto, porque el problema de hoy en día es que antes, yo no soy tan mayor, ¿no?, pero de mi madre, ¿no?, pues que has vivido la pre-era tecnología, por así decirlo, moderna, tenías la tele y nada más, o has visto el nacimiento de Internet, el nacimiento, o sea, de la inteligencia artificial. Lo bueno de vivir toda esta evolución es que lo has podido comparar con, no la nada, evidentemente, pero con una época con menos tecnología, con más tecnología. Ahora, hoy en día, la gente, las nuevas generaciones, X, o como se llamen ahora mismo, claro, por mucho que quieran, no van a poder vivir esta comparativa, ¿sabes? A menos que se vayan a vivir al monte y desconecten del todo, ¿sabes? Es que la tecnología, o sea, forma parte de nosotros. O sea, no podemos vivir sin móvil, no podemos vivir sin portátil, no podemos vivir sin Internet. Entonces, claro, es decir, es el uso o mal uso que le vamos a dar como si fuera un canal, que lo que nos va a llevar pues a buen puerto o a saber hacia dónde vamos, pero sí. ¿La quieres comentar? Sí, yo sobre los riesgos no voy a decir nada. Para eso leeros el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Yo creo que lo describe todo perfectamente, de cómo va a ser dentro de...
sigue estando en el momento. No lees Julio Verne, mejor a Aldous Huxley, que él ya lo determinaba todo, ¿no? Aparte de otros, de genética y tal, ¿no? Bueno, yo soy también muy positiva en cuanto a cómo veo la tecnología. Y ayer también, los que os iba a comentar la anécdota, me voy a la cama y entonces le pregunto a Grok, a ChatGPT, yo uso varias, pero gratis, ojito que no soy... Y eso que yo creo que de la tecnología hay que sacar su beneficio comercial, que soy muy business en ese sentido, pero yo no pago. Bueno, la cosa es que le pregunto y dije, uy, quiero ver, así cuando estás de repente en X, digo, uy, qué guay, si está puesto ya los vídeos del robot chino, cómo mola. A ver, una prueba de cómo estaban en casa. Digo, uy, es que a mí lo de la casa me interesa mucho porque yo no lo voy a tener, evidentemente, no me voy a poder, seguro que no me voy a poder pagar uno, a lo mejor sí, quién sabe, ¿no? Pero si no tengo un humanoide en casa, quiero ver a ver cómo se mueve. Porque si os dais cuenta, los humanoides, me ha pasado un poco ya de tema, de los wearables y todo eso, para los humanoides ya, que es que si me lo planteo así, yo quiero un humanoide en casa, quiero tener la realidad virtual, elegir el paisaje, me voy al monte cuando me da la gana y luego salgo, desconecto, me voy al monte de verdad, vuelvo y entonces le pregunto a la IA y dices, ¿qué te ha parecido la caminata que hemos hecho hoy? Estupenda, es tan maravillosa. Entonces, a mí me gustaría que fuese así, por si puedo pensarlo, ¿no? No, bueno, voy al grano, el humanoide, ¿lo habéis visto? Bueno, el de Tesla también. Hay una cosa que no sé si compartís en general, pero a mí me resulta agresivo. Entonces, son agresivos, ¿no? El Kung Fu este del G1, ¿lo habéis visto? El Unitree, es que mola mucho porque al final, oye, cha. Pero son agresivos, o sea, vosotros meteríais uno de estos en casa, entonces, claro, le estáis viendo, si ves por ahí algún vídeo, os habéis tenido contacto con esto, con vídeos de humanoides, y le estás viendo y dices, vale, me pongo las gafas de realidad virtual, que está bien, ya hacemos gemelos digitales casi, son diferentes, pero lo estamos haciendo. Y entonces empieza a moverse y va a poner el vaso en la vajilla. Y dices, ay, madre, le está pidiendo, dame un vasito de agua, 1 minuto y medio para traer el vaso de agua. Y yo, ostras, lo que te va a costar enseñarme. Vas a estar aquí día. Entonces, claro, ¿cómo lo imagino yo? Hombre, pues yo no metería uno de estos todavía en casa, es que son un poco creepy, me dan un poco miedo. Nosotros hemos tenido investigación con Piper, que está muy chulo, mi hija es una fan de Piper, cada vez que voy al laboratorio dice, ¿puedo ir contigo? Digo, ¿para qué, hija? ¿Qué quieres hacer? Quiero ver a Piper. Yo, ya estamos, vale, me la llevo a ver a Piper. Y claro, Piper lo hemos utilizado para niños y niñas autistas. La verdad es que hay... bastante investigación sobre esto y hay otros robots sociales y tal. Entonces yo me lo imagino muy de forma positiva, pero creo que nuestro hándicap en el mundo y en el universo todavía está en que a ver cómo hacemos para seguir investigando y tener algo de... Es que todo esto cuesta mucho dinero, lo siento decirlo. A nosotros nos cuesta un montón sacar financiación. Cada vez es más competitivo. Yo digo, jolín, Einstein, si tú pudiste hacer todo lo que has hecho y lo pasaste mal, nosotros seguimos igual. ¿Ha cambiado en esto algo? No, estamos todavía peor. Es que todos hacemos cosas tan buenas y nos encontramos con estos problemas. No os estoy pidiendo dinero, ojito. Pero lo que estoy diciendo que es que, hombre, yo os invito a venir, eso sí, si queréis pasar por Elche, ver el MAE, que mola mucho, luego también el arqueológico, y después veniros a verme, por favor. Me tenéis ahí, a mí me encontráis fácilmente, no hace falta que os dé ni mi teléfono ni nada, está en abierto. Y eso que a mí no me gusta publicar en redes sociales, lo voy a decir, pero es que me vais a encontrar en Google. Instituto de Bioingeniería, la página no vale para nada, pero el teléfono lo vais a ver. Veniros un día sin problema, yo os enseño todos los robots, os enseño lo que tenemos, ¿vale? Y os animo a inspiraros, sobre todo eso, a seguir adelante. Oye, que es que esto no es fácil, no lo vamos a tener fácil, ¿vale? Tenemos muchas compañías competitivas, comerciales, nos va a costar, pero vamos a seguir adelante. Vamos a hacer investigaciones muy buenas para dar rehabilitación, para dar funcionalidad a las personas que no la tienen, para mejorar nuestras vidas, para seguir haciendo esas competiciones y vivirlo, ¿no? No por vamos a llegar para vivirlo, ¿no? Y vamos a ello, ¿vale? Entonces os animo a comeros todavía, a seguir con la paella comiéndola, pero olvidaros la cigala, que no es lo más importante, es el complemento. La paella siempre va a salir paella, de pollo, de lo que queráis, de verduras, y si queréis poner arroz también, a mí me encanta. Venga, perfecto, Vanessa. Después de esta invitación de Vanessa, y aprovechando que ha lanzado su discurso para que se animen a visitarte, también quería aprovechar, porque vamos a acabar ya, por si queréis lanzar vuestra última idea sobre todo lo que hemos hablado durante esta mesa redonda, y ya le dejamos a los asistentes que nos hagan preguntas, bueno, que os hagan a vosotros.
José Luis. ¿Sí? Bueno, sí, nada, yo me voy también súper tranquilo porque todos los que estamos aquí creo que estamos en el lado bueno de la tecnología, ¿no? No hay nadie que esté aquí diseñando tecnología poco ética. Entonces, nada, pues es una muestra bien clara, ¿no? de cómo se puede utilizar algo tan potente como la tecnología para mejorar la vida de las personas o por otros fines. Nada, me quedo tranquilo. Perfecto. Marina. Yo sí motivar que la tecnología sea un complemento, algo que nos acompañe y nos guíe, pero que no nos olvidemos de hacer que nuestra vida real sea más estimulante que hacer scroll. Muy bien. Y Fran. Que hay un mundo ahí bien bonito ahí fuera, ¿sabes? Y cuando tengas la oportunidad, desconectar y a disfrutar de la naturaleza. Muy bien, muy bien. Tomamos notas. Sí, dale. Y ahora sí que nos gustaría que participarais. Y un poco si tenéis preguntas para nuestros ponentes. Y no tengáis vergüenza, sí. Creo que hay un micro, sí. Muchas gracias a todos. Creo que voy a ir un poquito en contra de la retórica, a lo mejor general, de lo que ha habido, sobre lo de la gamificación. Ya se había mencionado además en el anterior. Me parece que la gamificar todo quizás es llevar un poco al extremo. Me parece que en puntos, en actividades muy puntuales puede ayudar, pero por ejemplo la rehabilitación o salir a correr, el Strava, todo, que al final lo que intenta es como una competitividad o conseguir un objetivo muy específico en vez de pensar en el objetivo de verdad, que a lo mejor salir a correr es sentirte bien, estar en forma, la rehabilitación, mejorar físicamente, que ese es el verdadero objetivo, no el conseguir el juego que sea. Y como que ya está todo bastante gamificado y un poco de hecho, por ejemplo, lo que decía Francisco de los niños pequeños con los chutes de dopamina, pues eso, estar como muy con todo gamificado y muy todo hiperactivo. ¿No creéis que es a lo mejor limitarlo a puntos muy concretos, el aplicar, por ejemplo, la realidad virtual o la que sea, en lugar de extenderlo cada vez más? A ver, por mi parte, ya que has tocado también la rehabilitación, no hay que ver la gamificación como si fuera algo que te vaya a obligar a estar pendiente de la puntuación, sino algo que te motive a adherirte más a ese tratamiento, porque no es lo mismo estar moviendo una botella de agua de aquí a aquí que a lo mejor estar en un espacio increíble, que lo que estés moviendo, no sé, sea un LED de un astronauta o de un extraterrestre, ¿no? Como que al final es darle una vuelta para algo que se nos hace tan aburrido a todos, porque se nos haga más divertido, más ameno, y no que nos obsesionemos con ese dato o por conseguir las estrellas. Al final, eso que comentaba de la gamificación empática. Como bien dice, a lo mejor no todo es para todos y hay que ir viendo, o que hayan opciones de, bueno, sin gamificación, también ir viendo y haciendo encuestas, viendo qué realmente está haciendo que avancen o cómo le está afectando a cada uno. Claro, no es que, por ejemplo, al final, imaginas que el aprendizaje no es lineal. Al final tiene subidas y bajadas y las fases del aprendizaje pues, son muy variadas, ¿no? Duolingo, por ejemplo. ¿Por qué Duolingo ha tenido tanto éxito? Porque imaginaos ahora que quiero aprender japonés. Apúntate a una academia, ¿sabes? Búscala, que el profesor sea bueno, que me motive. O sea, todo ese proceso, esa energía, ¿sabes? Que luego a lo mejor llego ahí y digo, esto no es lo mío, ¿no? Pero en cambio, con una aplicación muy sencilla, pues lo básico de japonés puede ser como ese brote, ¿no? Inicial que nutra mi motivación para seguir estudiando. Que luego que al mes digo, vale, he visto ese progreso gracias a esta tontería, es una buena aplicación muy bien diseñada, que por eso funciona, ¿no? Pero luego puede ser como la primera fase, vale, ya está, ya he acabado, ya me motiva luego ir a la academia porque ya sé lo básico y ahora ya puedo, digamos, estar mucho más motivado para la siguiente fase. Entonces, si no lo vemos todo, que gamificarlo todo no, pero a veces gamificar sí que viene bien, podemos para dar ese impulso pues, según que ciertas situaciones, ¿no? Yo, sobre todo, el problema que veo es esa analogía que se ha construido de asociar gamificación con puntos y logros. Porque al final gamificar es utilizar mecánicas de juegos en algo que no es un juego. Entonces, claro,
los puntos y los logros es una mecánica de juego, ok, pero es como la gamificación más cutre que hay, pero es la que más popular se ha hecho. ¿Por qué? Porque es muy barata, es fácil de implementar, fácil de diseñar, no hay que pensar mucho, pues ya es como un conductismo básico y son juegos de hace 50 años, ¿no? En los que sí que la recompensa eran los puntos. Hoy en día los juegos no tienen puntos, pero la gamificación todavía sigue ahí anclada, es verdad. Además está demostrado que esa gamificación tan básica y tan cutre se agota pronto y no funciona para la mayoría de los perfiles de jugadores. Entonces, sí, es cierto que normalmente pasa porque la gente que vende gamificación vende esta porque es muy sencilla de implementar y muy barata. Pero no estoy de acuerdo contigo que eso de poner puntos y logros no te lleva a casi ningún sitio. Yo es que creo que no me he explicado bien. Es que yo defiendo justo la parte no gamificada, sino al contrario, es utilízalo solamente en el momento que te hace falta, porque si no pierdes la esencia. ¿Y la esencia qué es? Yo qué sé, ponerlo en el ejemplo que queráis. Vamos al gimnasio. ¿Por qué vas al gimnasio? Esa es la pregunta. ¿Para estar con una máquina? No, voy al gimnasio porque es que ahí hay más gente que hace lo mismo que yo. Resulta que esas personas son como yo, o no son como yo, pero estoy conociendo a gente diferente. O no, pero es que quiero perder peso. ¿Pero por qué quieres perder peso? Bueno, pero es que en el gimnasio tengo un entrenador que me está diciendo cómo hacerlo y me lo está cambiando. Entonces, sí que puedo controlar qué ejercicios estoy haciendo y los puedo medir. Ojito, es que de verdad, iros a casa luego y mirar qué es la media, la media armónica. Por favor, es que hay una diferencia entre voy a hacerme los pasos y me voy con los 10.000 pasos a qué es lo que estoy haciendo diariamente y velocidad. O sea, velocidad con los kilómetros. Y luego por lo siguiente, es que no importa los pasos que esté dando. Es que ayer ya lo hice. Oye, mi anécdota. Me fui a una estancia este año a Bulgaria y al día siguiente me caí y se rompió mi móvil. Y entonces dije, vale, no conozco nada aquí, no pasa nada, ayer he hecho ese recorrido. Es que lo vuelvo a hacer. Lo mismo, educación positiva, niños, mayores, rehabilitación, lo que queráis. ¿Qué es? Es que nos queda mucho por aprender. Bueno, los niños y niñas aprenden mucho. ¿Qué es? ¿Para qué lo estás utilizando? ¿Cuál es el fin de utilizar ese juego? El sustituir a los padres y madres que estamos detrás, ¿no? Que deberíamos, o sea, ¿para qué? ¿Para que pierda el tiempo y se entretenga? Vale, déjale 2-3 horas. Pero lo de, mamá, mira lo que acabo de hacer, qué bonito es, eso no lo vas a volver a vivir en tu vida igual, dentro de unos años. Eso ya no, eso se pierde. El concepto de para qué se está utilizando no es, mira, mamá, qué patada más grande le he dado. No, es, mira cómo me ha quedado esto. Ah, es muy interesante eso que has hecho. No es bonito, es interesante, ojo, ¿vale? Es interesante. Entonces, coge el juego, coge la esencia para lo que necesitas. Ahí tenemos todavía mucha investigación por delante, ¿vale? Eso es lo que nos ha pasado a nosotros en robótica. Y luego, si queréis, os cuento más sobre eso. Es lo que nos ha pasado y lo que hemos visto al utilizar la gamificación. Eso es lo que nos ha pasado con las personas cuando estamos rehabilitando a una persona con ictus. Eso es lo que hemos visto, que ayuda, que inspira, motiva. No es lo que tienes delante, sino lo que te está dando la motivación para hacerlo. Perfecto. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo encantada de haberos escuchado. Y un par de cosas, ¿no? Una, si pensáis que en algún momento, porque quiero decir, yo creo que hace falta también un agente, ¿no? Un agente que instruyese alrededor de las nuevas tecnologías. O sea, que es imprescindible. Quiero decir, lo voy a comparar, esto es un poco duro, pero con el sexo en las escuelas, ¿no? Está completamente fuera de lugar, no sabemos nadie, bueno, yo no tengo claro por qué, y al final pues ha sido Internet quien va lucrándose del asunto y me da la sensación de que con esto es igual, ¿no? Que en el fondo la pedagogía y la educación es lo único que nos va a salvar de ser unos adictos o no, ¿no? Y ahí quería preguntaros, ¿hay alguna manera, ¿no? ¿O hay gente estudiando una metaeducación de este tipo? No sé si lo que digo tiene sentido. ¿Me entendéis? Yo estoy jugando a un juego y hay algún tipo de limitación de alguna manera. Quiero decir, de esto somos conscientes. Aquí hay un estudio también donde se evalúe el por qué hace aquí. Porque bueno, con el alcohol ya sabemos todos, ¿no? Como es una droga legal,
Si estamos hablando de adicciones, si esto lo hago legal, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos atajar ahí, no entre todos? Esto me parece es una cuestión súper interesante, sí. De hecho, por ejemplo, en los juegos sí que tenemos la normativa PEGI, ¿no? Que nos marca un poco por edades, qué incluye, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Que es algo que curiosamente, por ejemplo, pues no aparece en los libros y no aparece en las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, eso sería una manera de también regular un poco qué aplicaciones, de utilizarla y qué riesgos incluye dentro. Eso sería interesante, o incluso a nivel informativo, ¿no? Por ejemplo, con la comida lo tenemos, ¿no? Hemos llegado al acuerdo un poco de marcar con una A verde la lechuga y con una E roja el torrezno o los cereales con azúcar, por el riesgo que implica. Que eso no significa que yo no me coma un torrezno cuando quiera, pero bueno, conozco lo que hay detrás. Pues a lo mejor con las aplicaciones, con todo lo que está bien con la tecnología, algo así, un factor externo que dé algo más de información a gente que no la tiene, pues sería muy interesante. Claro, bueno, y también ver un poco quién crea esta normativa, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? El Nutri-Score me parece perfecto, pero claro, también hay que también ver... está pagado, ¿no? También. Es lo que digo yo, Está porque pagado. es que te das cuenta que porque tenga más grasas es peor, ¿no? Es un fruto seco, ¿sabes? Déjalo estar, es beneficioso. Entonces, claro, también ya no es solo controlar dicha situación, es decir, que ese control sea Claro. neutro, ¿sabes? Totalmente. Y ahí entra la ética, ¿sabes? Entonces, claro, ahí hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Entonces, claro, es decir, por ejemplo, el Nutri-Score, el mismo ejemplo, ¿vale? Está muy bien, pero hay que entender el por qué. ¿Por qué tiene A? ¿Por qué tiene B? ¿Por qué tiene C? ¿Sabes? No es solo, me fío porque el rojo es malo. No, hay que entenderlo. Entonces, claro, también ese proceso pedagógico ya no forma parte solo de la gente que hace este tipo de escalas, este tipo de valoración, de los propios ciudadanos, de decir, vale, tengo que entender esto, ¿sabes? ¿Por qué me ponen esto? Entonces, claro, ahí entra un mundo distinto que es Claro. la responsabilidad individual de cada uno. Por eso me parecía muy interesante introducirlo en la escuela. Es que ahí es donde voy, ¿no? Porque ahí se crea también un diálogo, no solo de los propios niños, adultos, me da igual, ¿no? En ese entorno con una persona que viene a enseñarte, sino que luego también tú lo transmites a casa. Es decir, que es como generar un debate en todos los ámbitos para crear para que tengas tu propia percepción de la situación y tu propia decisión, ¿no? Me refiero en cualquier ámbito. Sí, claro, pero el problema es, claro, en el entorno familiar, es mucho más dinámico, tú puedes tener mucho más control. En cambio, en las universidades lo sabemos, que quieres cambiar las competencias, por ejemplo, de una asignatura, de lo que quieres dar, es un papeleo y mucho tiempo, mucha burocracia, ¿sabes? Que cuando ya quieres implementar ese cambio, a lo mejor el cambio ya no sirve, tienes que poner otro. Entonces, claro, un poquito que la sociedad avanza a un ritmo, ¿sabes? Las instituciones avanzan a otro totalmente desproporcionado. Entonces, cuando tienes el control es en casa, al final, y es donde puedes, digamos, tener mucha más presencia. Yo creo que eso es un poco, sinceramente, no sé cómo decirte. Pues pongámonos todos, porque las instituciones somos nosotros, que somos personas, en casa somos personas, en todas partes somos personas. Quiero decir, que cambiarlo forma parte de tener ganas de hacerlo, una motivación de fondo que de verdad que creo que hay muchísima gente que ya lo tenemos, ¿sabes? Ya que habría que aprovecharla. Yo sí quiero invitarla. Dime cuándo y dónde. Yo me apunto. O sea, que creo que tengo una solución. Es que estamos asistiendo a un cambio de colaboración total y con poquito que hacemos, con poquito se ven unos pasos enormes. O sea, yo a nivel educativo, todos los años me voy al tema de la policía. ¿Por qué? Porque me lo actualizan, o sea, voy a verlo. Yo no tengo ni idea de todas las aplicaciones que hay, pero sí quiero que a nivel educativo conocerlo. Pero es que yo soy madre, yo no soy la maestra, yo estoy en un instituto. Ahora, yo tengo profesionales que conocen esto. ¿Lo hemos hecho de una forma u otra? Sí. ¿A cierto nivel podemos hacer más? Sí. ¿Que podemos dedicarnos ciertas horas? También podemos hacerlo. O sea, yo quiero esa participación. O sea, dime cuándo y dónde, yo voy. Porque, ya te digo, lo vi el año pasado. Hice una sesión muy pequeña en la clase de mi hija y a poquito que haces es que formas una... O sea, es algo súper disruptivo. Encontrar a esos docentes que no están inspirados y sacarles fuera... Para eso tenemos que estar en colaboración y en cooperación los demás. Es que tenemos ese tipo de personas, a nivel de cuidados también, ¿eh? Pero bueno, vamos al tema de docencia. Es que los hay. Vamos a borrarles del mapa. ¿Por qué? Porque es que aquí hay gente que tiene mucha capacidad y mucha inspiración y tienen que ir sobrellevando todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la única forma de atajarlo? No es que me vaya a la sesión formativa todos los años. La forma de atajarlo es educándonos desde el principio.
Ese juego en el que están expuestos de violencia, que los padres no tienen idea, que en casa es verdad, tenemos esa responsabilidad, pero es que a nivel docente también. Entonces, esos juegos que están llenos de violencia, lo cambiamos, lo sustituimos. Esos momentos de cine también, pero es que ahora le damos más. ¿Cómo? Es que hay un montón de aplicaciones y software que podríamos estar implementando. ¿Que vamos a ser revolucionarios y vamos a pedir que nos den ahora? Pues que es que no nos la van a dar. Pero es que en los recreos, en los patios, si sustituimos algunos de los juegos que hacen, como el clásico, el escondite está muy bien, pero el fútbol, es que, jolín, al final terminamos siempre teniendo los niños jugando fútbol, las niñas a lo que pillan. Si sustituimos esos pequeños momentos, la biblioteca no lo vamos a cambiar, la lectura es fundamental, pero hay ciertos momentos, 10 minutitos, que lo da. El día de las familias. El Día de las Familias Tecnológicos. Claro, yo fui el año pasado. Pues, ¿qué haces? Tecnológico. ¿Qué haces? Pues storytelling. ¿Lo hacen los niños? Sí. ¿Pero cómo? Pues les voy a dar la idea. Y además con llevarme datos. Es que al final tenemos la obsesión por llevárnoslo. ¿Por qué? Porque ahí ves y te están dando ideas. Entonces, esos grupos colaborativos, ¿cuándo y dónde? Yo me apunto. Dime, de verdad, en serio. Nosotros desde la universidad, de los institutos, podemos hacer ese cambio. Podemos pedirlo más. Se puede transmitir a las universidades. Y poquito a poquito vamos haciendo. Porque esas horas que vemos que no, dices, no, es que necesitaríamos todo. Esas pequeñas horas marcan cambios fundamentales. Ese momento que damos de educación puede ser el cambio entre estar jugando un vídeo violento que les está generando adicción, ese brote de dopamina, a estar jugando un juego en el que no tienes esa persecución social, aunque sí que hay ciertos comentarios, y además voy a decir algunos nombres, como Styler y tal, que son desarrollos profesionales de arquitectura, etcétera, que a lo mejor te están dando ese cambio y que es lo que te está invitando a que tengas esa reflexión. Ese punto en el que estés viendo que hay un programa detrás que se llama Python y que tus hijos o hijas lo conocen, aunque tú no tengas ni idea de lo que hay, lo que está poniendo, pero mira, sí, te está poniendo algo como en el lenguaje, mira, como cuando aprendes inglés, para que te vayas habituando. ¿Vale? Los que hemos tenido ese contacto tecnológico, no me enrollo más desde que hemos nacido, que veíamos el Basic y decías, ¿qué haces? Ah, mira, me mandas lanza la bolita. Cuando ese tipo de cosas lo tenemos. Voy a soldar aquí el LED, eso lo tenemos al alcance. Solo hay que animarse a hacerlo, ya está. Gracias. Yo voy a hacer 2 preguntas. Igual que no podemos conducir hasta cierta edad o beber alcohol, ¿prohibiríais o restringiríais, hablando de era digital, las redes sociales en ciertos momentos? Y la otra sería, ¿vosotros creéis que es factible poder prohibir ciertos patrones que se dan, por ejemplo, mucho en los juegos, pero juegos, aplicaciones, scrolls infinitos, loot boxes, etcétera, etcétera? Bueno, en tu pregunta está la respuesta. Es decir, ¿bebe la gente sin tener la edad? Sí. ¿Conduce la gente sin tener la edad o el carnet? Sí. Pues entonces la respuesta es no podemos prohibir eso. Entonces lo único que podemos esforzarnos es en formar gente con criterio, que meterán la pata como lo hemos metido todas, pero bueno, a la larga saben lo que les conviene y los que no, deberían saberlo. Entonces, tenemos que trabajar mucho eso en la parte de concienciación y tal. Y luego, ética en el diseño, que es un tema que ha salido antes de aquí y es importante. Los desarrolladores, claro, tenemos que tener, y los diseñadores, tener muy en cuenta eso, quién lo va a utilizar las cosas, para qué, e intentar tener unos estándares más altos en cuanto a ética en el diseño. Aplicaciones con puntos de salida rápidos y demás. Mismamente yo en Instagram tengo que me avise cuando llevo X horas, porque sí, al final son horas las que plasmo en una red social que me aporta realmente poco, pero el primer paso es como darte cuenta, introducir esas alarmas en las aplicaciones que más usas y poner remedio y si no, pues solo, pues igual que en el alcohol, igual que con el tabaco, pues buscar ayuda porque esto es una adicción más que se está generalizando. Sí, bueno, al final es decir, con la tecnología es, como he dicho yo, que soy una herramienta, no la amo, y decir, aquí mando yo. Básicamente, tienes 40.000 maneras de poder hacerlo, ¿vale? Pues poner el teléfono en blanco y negro, te va a funcionar igual. Vas a ver un vídeo de YouTube y vas a decir, hasta aquí, 2 minutos, o ni eso. Y entonces, darnos cuenta, por ejemplo, en el tema de redes sociales, y es que este algoritmo, al final, no es un ente diabólico, ¿sabes? Al final es un algoritmo puro y duro. Entonces, eso también se puede entrenar. Si tú estás viendo pues,
contenido basura que no te aporta nada, ¿sabes? Y te quedas como un tonto y dices, ay, llevo una hora y ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que cuando vuelvas a entrar te va a poner más contenido basura. En cambio, si tú puedes seleccionar ese contenido, vale, esto no, ¿sabes? Es decir, y vas al contenido que es educativo o es interesante, luego te lo va a mostrar y vas a entrenar tu algoritmo y cada vez que entres vas a decir, vale, pues me interesa, ya está. Pues así con todo tipo de tecnología. A mí me parece que asistimos a ese proceso de lo que comentaba también al principio, de desconexión. Desconexión igual emocional, de ese desapego de ¿para qué estoy utilizándolo? ¿Por qué y qué es lo que me he creído y para qué me han formado? O sea, qué he entendido de lo que estoy haciendo y para qué hago ese uso. ¿Y por qué? O sea, si yo utilizo una red social, ¿para llegar a quién? ¿Cuál es el fin? O sea, ese desapego de si yo utilizo un game, ¿para qué? Con ese fin. Entonces, el prohibirlo o no, esto es como el cannabis. ¿Se prohíbe o no? O sea, mira, ¿lo prohíbes? No, pero hay gente que lo consume y le gusta, sí. ¿Y tiene adicción? Ni idea, no lo sé. ¿A ti no lo sé. O sea, ¿pero terapéuticamente sirve? Sí, sí que sirve. Además está legalizado, o sea, lo tenemos ya en España terapéuticamente. Entonces, vamos a hacer el uso positivo de todo eso. Entonces, yo sobre las redes sociales que soy muy inconsistente con ese tema. Ya os he dicho, además al principio he empezado, yo no utilizo redes sociales, pero me vais a encontrar por ahí, pero no las utilizo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque sé que cuando empiezas una red social tienes que buscar tu grupo. Entonces, si quiero buscar mi grupo, tendría que pagar... ¿Cuánto? O sea, vamos a ser un poco con ese perfil business. A lo mejor deberíamos aprender más sobre, ¿no?, el para qué y por qué y el marketing y todo eso digital y olvidarnos también de las técnicas de hace 40 años. No, pero es que... No, pero es que no. Si yo tengo 40.000 personas en mi red porque soy una persona que difunde, que no es el caso, no es el mío, pero que difunde y cada vez que hago un comentario hay 80.000 siguiéndome y puedo tener un refinamiento de todo eso, eso me está sirviendo para darme... Ahora, si estoy comenzando y empiezo, venga, los 4 amigos que tengo, ahora son 2.000 y te das cuenta que el perfil que tienes de persona sigue siendo el mismo, ¿para qué? ¿Es lo que estabas buscando socialmente? O a lo mejor te va mejor el hacer una sesión, el expresar, el conocer, el ver. Y entonces a partir de ahí sí dices, mira, esto te lo pongo para que tú lo captes y lo veas y tal. Y hacemos cierta difusión, pero nada más. Pero la difusión viene por otra forma. O sea, ¿para qué? Es que nos olvidamos de las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y ahí ya me olvido de desconectar. O sea, al final llegas a casa, ¿no? Te puedes poner un ratito, lo ves, qué risa me he echado, me he desconectado y ya está. Pero a lo mejor lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Yo qué sé. Cuando si la nevera nos diría que nos faltan las cosas, verías cómo no estarías dando. Que te vas a comprar, que llegas tarde, vamos, venga, dale. Gracias, Vanessa. Creo que falta una pregunta por ahí. Sí, bueno, lo mío es un poco una reflexión y como una pregunta final, y es que me da la sensación de que asociamos tecnología a adicción. No sé si por la cuestión del juego, pero yo creo que es una grandísima herramienta. Yo que vengo del ámbito de la neurorehabilitación, muy útil porque la neurorehabilitación es repetición, repetición, repetición. Se hace muy aburrido y con con esto de hacerlo más divertido conseguiríamos mejores resultados. Pero creo que es muy importante que para que no tengamos esa percepción de que tecnología es un poco similar a adicción, primero, las partes adictivas estén un poco reguladas, como sucede con el alcohol, pues no se puede beber hasta los 18, no se puede tal, que eso es una cuestión de leyes, pienso yo. Y lo siguiente es que lo genial sería que esta divulgación, o sea, que se haga mucha divulgación de que no es necesariamente así y que para entender el buen uso se asociara a ese para qué. Es decir, la tecnología en educación, que se combine vuestro trabajo con los docentes. En salud, que se combine y se divulgue desde vuestro punto de vista con los de salud. O no sé si pensáis que se puede hacer otras combinaciones. Pero bueno, era un poco el transmitiros, porque no sé cuándo podré volver a hablar con un montón de investigadores informáticos y de tecnología, si pensáis que hay algún otro punto de encuentro para que esa educación se dé en todas las áreas y desde el principio, ya que estamos un poco al principio de la era tecnológica. Y bueno, gracias por esta charla.
Bueno, al final es sociedad igual a convivencia, convivencia igual a normas. O sea, normas tienen que haber, regulaciones tienen que haber, eso desde cualquier punto. Al final, como bien has dicho, tecnología es cualquier cosa, zapatillas, ropa, ¿sabes? Fábricas, no es solo, digamos, los últimos avances, ¿no? Al final, es que, al final si la tecnología nos hace mejor la vida, ¿por qué no adoptarla? Sí que es verdad que al final, hoy en día, pues, digamos que está sobredimensionado, digamos, el uso de la misma y esa dependencia, ¿no? De decir, vale, pues en vez de ser nosotros capaces como humanos, necesitamos de esa tecnología para poder vivir, que eso es mentira, ¿no? Por lo que hemos dicho, pero al final, como he dicho antes, que no tenemos, las generaciones hoy en día no tienen esa comparativa con el mundo de antes, entonces, claro, ya lo ven como una necesidad, es decir, no, es que tengo que, ¿sabes? Utilizar esto porque si no, no seré capaz de conseguirlo. Y antes, hoy en día, mochila para arriba, ¿sabes? Y hay algún problema, ¿sabes? Me espabilo. Y hoy en día, pues eso, esa falta de no autoestima, pues falta de empoderamiento porque de las personas hace que recaigan en todo esto. Y hablando del tema de la información, al final hay que ser muy conscientes de dónde conseguimos esa información, ¿no? Y al final, hoy en día, la gran mayoría, especialmente jóvenes, de redes sociales. ¿Y qué pasa con redes sociales? Que por muy buen divulgador que seas, por muchos conocimientos que tengas, por muy buenas intenciones que tengas, tú controlas, digamos, tu cuenta, pero lo que es la red social no la controlas. Entonces, si quieres meterte en el juego de las redes sociales, o divulgas con esas reglas, o sea, vas a poder jugar, pero nadie te va a hacer caso. Entonces, claro, si esas reglas son de, pues, estímulo por aquí, o digo cualquier no tontería, pero cualquier mensaje un poquito más agresivo para que me hagan caso, entonces, claro, luego caigo en las propias de estas reglas que a lo mejor no, digamos, mi mensaje no va a llegar correctamente. Entonces, claro, es decir, ¿qué hago? Creo un espacio seguro donde la información que voy a dar es la correcta. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos juntamos todos los divulgadores, creamos una plataforma y digo, oye, esto sí que es... aquí podrías encontrar la información que es necesaria y luego tienes redes sociales para entretener todo eso. Podría ser una opción, pero claro, al final, ¿quién lo hace? ¿Qué organización? Necesito recursos, necesito un ecosistema que a lo mejor luego lo llevo a cabo y las grandes industrias, el tema de Facebook, o sea, Meta y todo esto, claro, me van a comer. Entonces, es un poquito... Se puede, sí, pero ¿cómo? Entonces... Yo es que lo veo, hay que tocar todas las esferas, todos los ámbitos. A mí me vale todo el mundo, la verdad. Es que no solamente a ese nivel colaborativo entre grupos especializados, sino que es que a mí me pasa que a veces me invitan a eventos y a lugares donde igual no te esperas una reacción y ahí resulta. Tenemos que llegar a niveles culturales. Tenemos que llegar a niveles del ámbito muy social, sociosanitario, muy ONGs. Tenemos que llevar a esos ámbitos, a estas partes que están olvidadas, porque también aportan. Es que al final tenemos un punto de conexión. Tenemos que llegar, claro, fijaros, a mí me encanta todo, ir a congresos tecnológicos sobre que sean mucho más disruptivos, aprendo muchísimo, pero también me gusta pasarme, pues eso, sobre quantum computing y tal, estado de todo esto, ¿no? Y sobre tecnología, y ahí te aceptan, y a veces sí, a veces no, a veces más con otras cosas más básicas, pero me gusta llegar a aquellas partes donde igual conozco menos o donde pienso que a lo mejor no pueden aportarme, porque a este tipo de personas que tienen ese perfil mucho más abierto, más filosófico, más holístico, más general, que no conocemos tanto, a lo mejor ahí podemos ayudarles o a la inversa, o me pueden ayudar, ¿no? Entonces hay que llegar a todas esas partes, me parece a mí. No sé si respondo a tu pregunta, en realidad, si el tema era, ¿podemos llegar a más? ¿Cómo lo hacemos en este momento? Pero invito, o sea, insisto, de verdad, con nosotros, con total confianza, podéis mandarme un correo, yo os voy a responder, estoy ahí. Si queréis que os ponga en contacto también con alguien que, oye, pues ¿qué estaba pensando esta persona? También. Si queréis pasaros a vernos para tener ideas, porque ayuda, por lo menos me ayuda, cuando visitas un sitio o algo, te ayuda muchísimo y
y no os olvidéis de ello. O sea, estamos ahí y sí, que podemos hacer mucho más. Cierto que sí, a nivel empresarial, a nivel organizaciones, a nivel aspectos que tenemos olvidados, personas que tenemos olvidadas que están trabajando y haciendo una labor muy importante a nivel educativo, por supuesto, sin contemplarlo, ¿vale? A nivel sanitario también, pero eso ya lo tenemos a lo mejor más, nosotros sí que lo tenemos más integrado, ¿no? Hemos trabajado más en ello, al final también vamos hacia la salud, ¿no? Por así decirlo, y trabajamos en ese entorno sanitario, pues tenemos acceso a ello. Pero a otros niveles es fundamental e importantísimo, porque es lo que nos va a llevar a la transferencia final. Gracias, Vanessa. Y aprovecho para agradeceros a los 4, porque ya hemos finalizado la mesa. Y nada, gracias por compartir vuestras experiencias, vuestros trabajos y, bueno, y a vosotros también por haber venido. Creo que pasamos ya con Javier. Gracias.